México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Solo en 2019, 10 periodistas han sido asesinados. Al ser cuestionada, la nueva Ombudswoman Nacional, Rosario Piedra, mostró desconocimiento sobre el tema, lo que ha desatado una nueva polémica. Desde su selección en la terna para ser electa en el cargo hasta su toma de protesta, el camino de Rosario Piedra frente a la CNDH ha estado plagado de cuestionamientos, de críticas, literalmente de piedras. Es por no hablar del vergonzoso comportamiento de los legisladores ayer. Veamos el contexto. Rosario Piedra Ibarra fue nombrada Ombudsperson Nacional. Este martes rindió protesta en medio de gritos y jaloneos de legisladores del PAN y de Morena. El acto se realizaría temprano, pero fue suspendido luego de que senadores panistas clausuraron el acceso al pleno de la Cámara Alta. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, informó que la votación para elegir a la persona titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se repetiría. La bancada panista también pidió que se repitiera y que el voto fuera abierto. El anuncio no fue bien recibido por organizaciones ciudadanas y activistas que demandaron una nueva terna. Con el hashtag CNDH Autónoma, pidieron que se nombrara una nueva terna para garantizar no solo la legalidad de la designación, sino su legitimidad, pero los senadores votaron en contra de hacerlo. La semana pasada, Piedra fue nombrada Ombudsperson con 76 de los 114 votos registrados. La elección fue cuestionada y los panistas acusaron de fraude, señalando que 116 legisladores habían votado. Los morenistas atribuyeron los dos votos desaparecidos a que se depositó una hoja en blanco y un sobre vacío. Ante las dudas en el proceso, colectivos de víctimas y familiares pidieron a Piedra no tomar protesta como titular hasta aclarar el proceso de elección. Desde su candidatura, Rosario Piedra fue cuestionada por su cercanía a Morena, partido que la postuló en 2018 a una diputación federal. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que la nueva titular de la CNDH es un ejemplo de dignidad y de justicia y que Acción Nacional preferiría que continuaran al frente del organismo quienes se han dedicado a solapar violaciones de derechos humanos. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de miércoles. Y nos acompaña Sara Snap, ya la conoces, ella es maestra en políticas públicas, activista y amiga de esta mesa. ¿Cómo estás, querida Sara? Hola, Genaro, muchas gracias por la invitación. También ya conoces a Laura Reina, profesora del Instituto Nacional de Administración Pública y también amiga de este espacio. ¿Cómo estás, querida Laura? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo, como todos los lunes y miércoles aquí en esta mesa. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bien, gracias. Alfredo Lecón, activista y analista, también panelista de lunes y miércoles de Punto y Contrapunto. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, gracias. ¿Quién quiere empezar? Porque la verdad, a ver, Eder, vamos a empezar contigo con los puntos de la noche. Lo que vimos ayer, para muchos defensores de derechos humanos, para muchas personas que creían que en efecto Morena era distinto, lo que vimos ayer volvió a demostrarnos que no es más que una clase política que ahora está en el poder. Tómala. Para muchas de las personas que creemos que la defensa de los derechos humanos es importantísima y tendría que ser una piedra angular, una columna de este gobierno, ver la llegada de Rosario Piedra Ibarra, escucharla hablar y decir que no conocía que había asesinatos de periodistas, decir también que no ha escuchado los forcejeos o los cuestionamientos que ha habido por parte del presidente López Obrador a la prensa, pues me parece un poco, no sé ni cómo decirlo, escandaloso. Sí. Yo creo que sí es lamentable el espectáculo que se vio ayer en el Senado, todo, completito. Los empujones, la actitud que toma Madero y luego todos los que rodean a Madero evitando que le quite el micrófono a la presidenta de la mesa. Parecía en la mañana en el Senado que las cosas iban a salir bien. Cuando Ricardo Monreal propone que se restituya todo el proceso y que pueda haber una nueva votación, etcétera, que se transparente, que era lo que se estaba exigiendo desde sociedad civil, se dio y se propuso. De repente, y lo mismo que dije en el programa anterior, el PAN en esta actitud de boicot que han tenido, dice, órale, que se restituya el proceso, pero con dos condicionantes. Una, que no se vuelva a poner que no se vuelva a proponer a Rosario Piedra como en la terna, y la otra condición que fuera en el tablero la votación, que no fuera en urnas. Entonces ahí lo de la votación podría ser, podría ayudar, aunque... La diferencia es que en votación en tablero es público y en urnas. Sí, ¿cuál es el miedo del PAN y qué es lo que quería evitar con eso? Que hubo panistas que votaron por Rosario Piedra y ellos querían saber quiénes de su bancada no estaban apoyando a la candidata. Y por otro lado, donde a mí me parece que se rompe cualquier posibilidad de negociación es que la bancada minoritaria quiera condicionar a la posibilidad de que una propuesta que ya había ganado una votación,
que ahora quede fuera de no la había del ganado la posible. votación. Que no, Ganó yo la creo que votación, ese a lo está mejor diciendo. A ver, que ganó la acabe Eder, y votación. ahorita si queremos, A lo va a mejor haber no puro tuvo los contrapunto. votos necesarios y eso fue el problema de que no se transparentara, ya no lo sabremos, pero ganó una votación. No. Tuvo mayoría en los votos y Falso. al momento que se quiere transparentar, ellos están condicionando con que ya no pueda participar. Ahí se rompió todo, se rompió el diálogo y la negociación. Y entonces, ¿qué vino? Pues todo este proceso tan complicado, tan desgastante. Yo creo que para gente con tanto oficio político como la que está en el Senado, que se les haya ido así de las manos el proceso es algo que sí hay que observar, que hay que cuestionar. Yo creo que se están agudizando las diferencias y las contradicciones entre las partes y hoy quien pierde es Rosario Ibarra, su imagen, su legitimidad, Rosario Piedra Ibarra, y la CNDH que tendrá que navegar a contracorriente. Ahora ya con una queja a su presidenta por las declaraciones que hizo. Personalmente creo que estaba toda nerviosa y estresada y no sé, no debió haber dicho lo que dijo, estuvo pésimo. Tendrá que disculparse frente a las familiares de las víctimas de periodistas asesinados durante el proceso que va en este sexenio. Y pues tiene que navegar a contracorriente ahora. Yo creo que lo puse en un tuit. Una de las grandes tareas que tendrá que hacer ella es ganarse, porque tiene el perfil, yo insisto, ella es una persona que viene de la lucha en contra del autoritarismo del Estado. Y uno de los temas que tendrá ahora que ganarse es la legitimidad de las organizaciones y de los familiares, las familias de las víctimas y de las víctimas de violación a los derechos humanos. Otro de los temas que yo creo que será fundamental y ojalá que lo retome ella es el de empujar desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que México asuma el proceso de justicia transicional que no ha iniciado y pues tendrá que acuerparse con un equipo que logre generar esos vínculos con las organizaciones, con las víctimas, y yo hago votos porque esto suceda. Ahora bien, déjame nada más ahí detenerte porque tus compañeros también quieren. Te dejé hablar más largo porque va a ser seguramente el único punto de la noche. Los otros van a ser seguramente contrapuntos. Solo lo último, nada más, es el asunto de por qué el PAN se empecina tanto en que una familiar de víctima que ha acompañado todo el tiempo los procesos de las desapariciones no esté al frente de la Comisión de Derechos Humanos. Creo que ahí hay un miedo muy concreto. Laura Reina, primer contrapunto. A ver. Bueno, primero que nada, México no se merece esto, la CNDH no se merece esto y es una oportunidad perdida del gobierno actual de un compromiso que tenían con las víctimas. Si ya están fracasando en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, lo que merecía el país era un perfil autónomo para una institución que acompaña el trabajo de los activistas, un trabajo histórico. Y es la primera vez que vemos esto, ¿no? Más bien ¿qué opinas, o sea, de una CNDH o de una presidenta de la CNDH electa de manera inconstitucional? Es muy clara la Constitución respecto de las dos terceras partes. Y ahí para mí ¿qué opinas, Aider, de una presidenta que desconoce a las víctimas? Que su primer tarea es ser responsable del trabajo y una cosa es ser víctima y otra cosa es ser servidor público. Y a mí me parece que la ligereza con que se hace ese cambio, digamos, con la que se argumenta la capacidad de alguien para estar al frente de una institución tan relevante es muy preocupante, porque al final de cuentas, detrás de la CNDH es mucho más que un perfil, sino que hay personas, los visitadores, los activistas, sobre todo lo que está ocurriendo con los fondos destinados para las víctimas, qué pasa con la CEAV. Hay una serie de temas y de violaciones a los derechos humanos que no cambian simplemente con la llegada de una víctima a ese espacio. Como víctima, como alguien que ha sufrido violencia, me queda muy claro que esto no es la pauta para muchas cuestiones mucho más preocupantes, porque después de esto, lo que nos está diciendo la oposición, que para mí es desastroso la manera en que también lo manejaron, viene de los dos lados, es vamos a llevarlo al Poder Judicial. Pero el tema es, ¿cuál Poder Judicial? Porque también estamos viviendo lo mismo ante los nombramientos de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es la institución que sigue? Y para mí, todas estas preguntas nos llevan a una responsabilidad mucho más grande respecto de
¿qué vamos a estar haciendo quienes estamos viendo esto de manera preocupante? Porque al final de cuentas este tampoco es un tema que le toque a toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Okay. Segundo contrapunto de la noche, y les pido por favor, como tenemos poco tiempo, que sean un poco concisos. A ver, sí hay que hacer una recapitulación porque la interpretación de lo que sucedió ayer de Eder, ni siquiera los panistas ayer, ni siquiera Morena ayer la hizo. No hay yo no había escuchado nada de esto que viene a decirnos Eder hoy. Y lo que sucedió a lo largo del proceso fueron 3 cosas. 3 normas que se violaron fundamentalmente. La primera, el propio acuerdo que hicieron los senadores y las senadoras, votado en el Pleno, donde acordaron y se pusieron reglas para cómo llevar a cabo la designación, las cuales incluían la presentación de evaluaciones con indicadores que iban a ser vinculantes para que la terna que se propusiera al Pleno no fuera una terna de cuotas y cuates. Justo salir de las cuotas y cuates era lo que iba a empezar a darnos buen camino sobre la legitimidad de la próxima persona que resultaría electa para estar al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La segunda es la ley de la CNDH, en cuyo artículo 10 ter claramente establece que una vez que se rechazara la terna propuesta por las comisiones, se tenía que regresar para proponer una nueva, y esto se tendría que repetir tantas veces fuera necesario hasta tener una mayoría de las 2/3 partes, que, como bien dice Laura, es lo que establece el artículo 102, apartado B de la Constitución. 2/3 partes de los miembros presentes el día de la votación por cédula. Esto fue el jueves 7 de noviembre y evidentemente Morena no tenía los votos. Con 114 votos sí alcanzaban la mayoría calificada y por eso mocharon, desaparecieron, borraron 2 votos de senadores o la presencia de 2 senadores en el Pleno reconocida por el propio Ricardo Monreal, que ayer sale a intentar reparar solamente esta última parte del proceso, cuando las organizaciones lo que pedimos es que se repusiera el proceso desde el momento del rechazo de la terna, se devolviera a comisiones y se propusiera una nueva. Lo que pasó ayer realmente es que a lo largo de la sesión hubieron estas mociones que presentaron los panistas y el senador Álvarez y Casa, donde pedían que se repusiera el procedimiento desde más atrás de la votación, de la elección, y los votos alcanzados, los donadores que votaron en la sesión eran 121. Por lo cual 2/3 partes hubieran sido 81 senadores. Sí. Monreal no los tenía. Monreal tenía 77 senadores máximo. Se dieron cuenta de esto, entonces boicotearon usando todos estos argumentos tontos, boicotearon la propia propuesta de Monreal para reponer la votación porque no les iba a alcanzar. Ellos mismos cavaron la tumba de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la autonomía por lo menos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y muy lamentablemente la propia Rosario Piedra contribuyó a esto. Ahora nos damos cuenta de estas declaraciones en contra, que desdibujan o desaparecen, invisibilizan la violencia en contra de periodistas, la violencia o las violaciones de derechos humanos de los migrantes, y empezamos a tener, una vez ya electa a Rosario Piedra, la respuesta o la verdad del perfil que jamás se nos enseñó, se haya evaluado en comisiones. No, ¿no? Hasta ahogado el niño, a tapar el pozo. A ver, querida Sara, Eder sí reconoce un poco estos errores, dice que ella debe una disculpa, tampoco le gustó tanto el proceso. ¿Pero qué más le puedes decir? Yo creo que debe más que una disculpa, porque en realidad estoy de acuerdo con los compañeros de que no ganó una elección. No ganó una elección bajo las reglas que acaba de explicar Alfredo, ¿no? De que tenían que haber ganado por cierto número de votos. No sucedió y lo vimos. Y después esa toma de posesión fue brutal. Eso fue así, violaciones a los derechos humanos nada más en la toma de posesión. Sí. Entonces uno tiene que pensar, si yo fuera Rosario, pensaría, ¿por qué voy a tomar este puesto? Yo no tengo ninguna legitimidad en hacerlo. Sí, es víctima, sí ha marchado, sí ha estado presente en estos procesos, pero me preocupa mucho la legitimidad de la CNDH bajo estas condiciones y la posibilidad de llevar a cabo todo el trabajo que tiene que hacer. Entonces, yo en realidad, si fuera Rosario, tomar posesión bajo esas condiciones, creo que no es lo mejor. Creo que atenta en contra de todo lo que está intentando hacer Morena y creo que ya vimos este proceso en el Senado que no tiene ninguna legitimidad y que realmente tenemos que entonces pensar cómo es este proceso de escoger a esa persona. A mí hace 2 semanas no me preocupaba tanto que Rosario fuera tan cercana a Morena,
porque creo que todos los que han nombrado a este puesto han sido cercanos al poder. Eso no me preocupa. Me preocupa que no están siguiendo procesos y lo que la CNDH tiene que hacer mejor que cualquier otra institución de gobierno es seguir procesos, es poder investigar casos, hacer recomendaciones, cubrir perfectamente todo. Entonces, si no lo pudieron hacer en esto del nombramiento, ¿cómo creen que lo van a poder hacer en todas las quejas y las denuncias que les van a llegar? ¿Y cómo va a poder escoger a la gente adecuada para poder realmente hacer este trabajo? Entonces, a mí me preocupa mucho de que yo no creo que ella tenga la capacidad, ya veremos, porque seguro no van a renunciar, pero si ella tiene la posibilidad de rescatar la institución como requiere ahora, porque en realidad lo hundieron en el proceso. Y la cegazón y la cerrazón de Rosario, que hoy escuchamos en entrevista radiofónica, cuando le pregunta a Carlos Loret si vio y si conoce la comunicación de los colectivos de víctimas, de madres de desaparecidos, que le pidieron que no tomara protesta sin un proceso transparente. Ella lo que dice es, no, es uno de los procesos más transparentes y mejor llevados que ha habido en el Senado. Ni siquiera es capaz de reconocer en medio de qué fraude llegó a la titularidad de la CNDH. Es gravísimo para lo que A ver, último punto. Yo, más que seguir discutiendo sobre el tema, quiero mandar toda mi solidaridad con Citlali Hernández, que ha sido víctima del odio discriminatorio a partir de lo que sucedió ayer. Creo que todos contribuyeron al caos. En las redes sociales, ¿no? En redes, en una serie de comunicados, de declaraciones en contra suya, y por joven, por morena, por pobre, por lo que fuera, comenzaron una serie de ataques discriminatorios en su contra, cuando en realidad es un proceso, sí, pero es muy importante turbio. decir que en esta mesa no hemos mencionado nada sobre eso. Solo le mando mi solidaridad. Porque no tienes nada que decir de lo que... Yo en una declaración inédita, en mi caso, le mando mi solidaridad al senador Gustavo Madero, porque hubo muchos mensajes en redes sociales en donde decían que él estaba golpeando a senadoras, y yo no vi, por más que vi los videos, 7 veces, 8 veces, 9 veces, con lentes y lentes, yo no vi un solo golpeteo por parte del senador. En justicia se exageró, sí se exageró con lo de los golpes, pero creo yo, y que ojalá lo vea la Comisión de Equidad en el Senado, que el simple jaloneo que le hace a la presidenta, porque hay un momento donde la toca, ya en sí misma podría considerarse una agresión. La senadora Marta. Es que la presidenta Él estaba rodeado de 7 personas. La senadora y lo tiraron al piso. Evitó que le quitaran Y lo el tiraron al micrófono. piso. Y esas tomas de tribunas yo las había visto en las izquierdas. Ahora las estoy viendo en las derechas. Que la presidenta El mundo al revés. inconstitucional de la Vamos a una CNDH pausa. dice eso. Nuevo bloqueo de policías federales en los accesos al aeropuerto. El presidente López Obrador dice que fueron manipulados. Regresamos a Punto y Contrapunto.